Al 3. Muy buenas noches, bienvenidos a este especial. Enviamos un saludo también muy especial a todos nuestros hermanos connacionales que nos están sintonizando a través del noticiero y del canal internacional 429 de DirecTV. Un abrazo también a nuestros connacionales en Canadá y por supuesto a nuestros hermanos centroamericanos. Estamos en directo también con nuestros amigos ecuatorianos a través del canal de gobierno El Ciudadano. Hoy, en nuestra entrevista, nuestro invitado especial, el presidente Rafael Correa de la República de Ecuador. Muchísimas gracias, presidente, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Ecuador ha sido uno de los países que ha tenido los ojos de todos los pueblos latinoamericanos en estos últimos años y es por el crecimiento y el desarrollo económico. Sabemos que en el 2013 tuvo un desarrollo, un crecimiento del 4.7, es decir, que estaba incluso en una mejor condición que el nivel latinoamericano, de una diferencia de 2.1%. Además, sabemos de sus tasas de desempleo que han bajado, hay un desarrollo social muy grande también, que se evidencia también incluso en esa baja inflacionaria del 2.7%, a comparación también de la media de Latinoamérica. Por esa razón, señor presidente, queremos conocer cuáles son esos logros, pero además, ¿cómo los ha usted alcanzado? Y por supuesto, ¿cómo lo podemos aplicar en Latinoamérica? Pero, ¿qué le parece si empezamos por educación? Maravilloso. Primero, Elsie, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Canal 3. Muchas gracias al pueblo guatemalteco. La verdad es que ha sido una jornada muy intensa, pero muy feliz, muy profunda, muy satisfactoria, yo diría inolvidable. Nos han tratado de maravilla. Ese foro de Esquipula fue realmente apoteósico, repleto, mucha gente se quedó afuera, en las calles, la gente saludándonos, así que muchas gracias, ¿no? Se nos quedó un pedazo de corazón aquí en Guatemala. Mire, el ejemplo de Ecuador es todavía resalta aún más por el contraste, porque hasta el 2006 Ecuador era ejemplo de todo lo malo. En 10 años habíamos tenido 7 presidentes. De la crisis económica del 99, ningún gobierno había acabado su periodo. Habían migrado cerca de 2 millones de personas. La gente se nos escapaba hasta a nado de un país donde no habían oportunidades. Ahora, Ecuador de los países crece muy por encima de la media latinoamericana. Es el país con una de las más bajas tasas de desempleo de la región. Es el campeón en reducción en desigualdad. Es uno de los 3 que más reduce pobreza. Tenemos grandes logros sociales, sin que esto signifique que están resueltos todos los problemas. Por el contrario, recién estamos empezando. Yo siempre le digo a mi equipo, qué bueno que ahora tengamos escuelas, porque estamos haciendo algunas escuelas espectaculares que nos llenen de orgullo, pero siempre recuerden que todavía hay muchas más que nos tienen que llenar de vergüenza, para decirles que todavía falta mucho camino por recorrer, pero al menos, claramente el país no está retrocediendo, sino avanzando y avanzando rápido y por el camino correcto. ¿Cómo hemos logrado esto? Bueno, con el poder en manos del pueblo y haciendo lo que conviene a las grandes mayorías, no lo que conviene a ciertos sectores. Por ejemplo, antes hasta se fideicomisaba el petróleo para garantizar el pago de deuda. Nosotros auditamos la deuda, dijimos esta deuda es legítima, no pagamos y después la recompramos a precio de mercado, ahorrando miles de millones de dólares para el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, antes las transnacionales se nos llevaban a mano llena el petróleo. Teníamos contratos de participación que se negociaron en los 90, cuando el precio del petróleo estaba a 16 dólares, 20 dólares el barril, nos daban 4 o 5 dólares por barril, subió a 60 dólares y nos seguían dando 4 o 5 dólares por barril. Ahora es lo contrario, nosotros le pagamos una cantidad fija por barril a la petrolera y el resto es para el pueblo ecuatoriano. Entonces, todo esto ha permitido pues liberar recursos, atender necesidades urgentes sociales, hacer una gran obra pública que ha mejorado la competitividad. Y en el campo de educación prácticamente se ha cuadruplicado, más que cuadruplicado, la inversión en educación. Es una parte cuantitativa, pero también la parte cualitativa. Estamos haciendo grandes esfuerzos para mejorar la calidad y necesariamente eso significa mejores docentes. Hemos creado una universidad docente, se han mejorado salarios, etcétera.
Entonces existe una verdadera revolución educativa en el país. Sí, señor presidente, me llama mucho la atención cuando usted habla sobre esa revolución educativa. Tenemos entendido que incluso son más alumnos. Actualmente estamos hablando de casi 3.000 millones, No, 3 millones y medio de 1 millón más educantes. al inicio de nuestro gobierno. ¿Cómo hace usted entonces, porque usted habla de una profesionalización, de una calidad, una excelencia educativa, y para eso usted también promueve la profesionalización de los maestros, promueve su capacitación e incluso hay una evaluación de docentes? En Latinoamérica, como usted sabe, los maestros son un sector muy importante, están organizados, muchos sindicalizados, tienen el derecho también de hacer huelga, ¿verdad? Pero usted habla de un no paternalismo del gobierno para estos sectores. ¿Cómo hace para que los maestros se comprometan en esta revolución educativa y de alguna manera también accedan a esta profesionalización? Mire, Diosito protege a los inútiles y hace rato yo estoy en primera fila porque hay cosas que realmente fueron arriesgadas y salieron muy bien, la propia renegociación de la deuda. En el caso de los maestros, también estaban agremiados con un muy fuerte sindicato de extrema izquierda que se oponía a todo el tiempo. Pero precisamente recurrían maestros buenos, sanos, a ese sindicato porque no tenía nadie quien los defendiera. Cuando vino un gobierno honesto que demostró su compromiso solo con el país, que quería ayudar a los maestros, mejorar la educación, etcétera, muchos ya le dieron la espalda a ese sindicato y empezaron a apoyarnos. Y luego, cuando pusimos las evaluaciones, eso era impensable antes de nuestro gobierno. Muchos otros países no lo han podido lograr. En Francia no lo pueden lograr. Ahora se evalúan decenas de miles de maestros por año sin ningún problema. Y es un cambio cultural también que está ocurriendo en Ecuador, porque también evaluamos colegios, ahora hay examen de ingreso a la universidad, la cultura y la excelencia. Entonces es un cambio muy importante, tal vez los cambios culturales son lo más importante para el desarrollo, pero también hemos tenido mucha suerte. Los maestros también, le insisto, eran maltratados, ahora tienen muchos mejores salarios, pero muchos mejores salarios, no se nos jubilaban. Había maestros medio ciegos de 85 años y seguían dando clases, porque tenían sueldos de miseria y no aportaban sobre todo el sueldo. Entonces incluso salían a ganar pensiones aún peores, pensiones jubilares. Ahora los sueldos son superiores, se cotiza sobre todo el sueldo, tienen una indemnización, una cesantía al retirarse de la vida activa, 5 salarios básicos por año. Y ahora el problema es el inverso, ¿no? Muchos maestros ya cumplen los 65 años, quieren retirarse y no podemos atender a todos. Pero estimamos que para el 2017, 35% de la planta de maestros serán nuevos maestros. Ya con una preparación académica y universitaria. Que mucho es la que mejor, sí, con mejores salarios, etcétera, muchas más claras las perspectivas para la carrera docente. Presidente, hablan de las escuelas del milenio. ¿En qué consisten esas escuelas? ¿Usted cree que la podemos aplicar los países latinoamericanos? Por supuesto. Mire, uno de los problemas que teníamos para la calidad de educación, lo principal son los maestros. O sea, Sócrates enseñaba bajo un árbol. Pero qué bueno si esos maestros tienen también escuelas con laboratorios, con biblioteca, comedor, canchas deportivas, etc. Eso es lo que estamos haciendo. Y uno de los problemas para la calidad de educación era la dispersión de escuelas, precisamente por el paternalismo. Había paro en una comunidad indígena, le hacían la escuelita de un aula y un profesor. Y los compañeros se quedaban contentos con eso, y esas escuelas unidocentes eran la mayor lacra para la calidad de la educación, el mayor lastre para mejorar la calidad, porque un maestro en el siglo XXI tenía que enseñar todos los cursos, no podíamos tener el laboratorio, no podíamos tener internet, porque eran escuelas de 50, 60 niños. De hecho, tenemos cerca de 20.000 escuelas, o teníamos, al inicio eran unos 3 millones de jóvenes, en promedio 150 chicos por escuela. Entonces, con 150 chicos por escuela, y esto es muy heterogéneo, porque hay grandes colegios que tienen 3.000, ¿no? Pero pongámosle 150 chicos con escuela, es muy difícil tener planta docente completa, profesor de física, de inglés, de arte, laboratorios de ciencia, laboratorio de informática. Teníamos que reordenar la oferta educativa, hemos hecho toda una planificación, todo el Ecuador está planificado. Yo en el 2017 dejo el gobierno, pero todo está planificado. Sabemos lo que hay que hacer, o sea, hay que seguir solo el manual. Lo que pasa es que son miles de millones de dólares. Calculamos que para tener la infraestructura educativa necesaria en salud, en seguridad, etcétera, se requieren unos 60.000 millones de dólares que lo podremos invertir en varios años, pero la ruta está trazada. Hay microplanificación, en cada territorio usted sabe lo que se necesita. Entonces, calculamos que
con 5.600 buenas unidades educativas es suficiente, estratégicamente ubicadas, y no estas casi 20.000 escuelas, muchas de ellas precarias. Y en el siglo XXI ya existen carreteros, ya existen medios de transporte. Entonces el bus pasa recogiendo a los chicos, antes no había servicio de transporte en el Ministerio de Educación, y los lleva a estas grandes escuelas que normalmente tienen capacidad para unos, o sea, la escuela tipo es 560 por 2 bloques, 1.120, 570 creo que son 1.140 estudiantes. Y como tenemos que sacarle el máximo provecho de la infraestructura, porque somos un país pobre, hasta tener lo suficiente, hay jornada matutina y vespertina. Entonces esto está ordenando la oferta educativa, ya los chicos van a estas escuelas que son espectaculares, son estandarizadas, son modulares. Si queremos para 570 un bloque, si queremos para 1.140 2 bloques, pero nadie está inventando el agua tibia cada vez que se construye una escuela, ese era uno de los errores que en Latinoamérica se cometían. Y son escuelas mucho mejor, la infraestructura mucho mejor que la escuela más cara privada que pueda haber en Ecuador, con informática, con laboratorios de ciencia, con personal docente completo, con canchas deportivas, con biblioteca, con comedor que a la vez es salón de uso múltiple. Entonces esto está teniendo no solo un impacto en la calidad educativa, porque ya tienen la planta docente profesores, sino en autoestima de estudiantes, de profesores y de padres de familia. Y no se imagina la ilusión movilizadora que son estas nuevas escuelas. Usted habla de que para el 2017, antes, ¿verdad? Y más bien lo solicitado por Naciones Unidas, debería haber ya una educación masiva, ¿verdad? Que es lo que ustedes están proponiendo dentro de sus ejes de trabajo, gratuita, pero de excelencia académica. Esto incluye también, presidente, lo que es la profesionalización universitaria. Ustedes también están apostando a esto, incluso un retorno para que los mismos profesionales que obtengan esos estudios gracias de alguna manera al patrocinio del gobierno, también ellos aporten a la sociedad ecuatoriana. Usted se refiere a las becas. Así es. Tenemos cerca de 8.000 estudiantes becados de pregrado y posgrado. ¿A nivel nacional e internacional? No, todos a nivel internacional. Alrededor del mundo, en las mejores universidades, se es muy riguroso en el programa de becas. No es que sea beca para cualquier universidad, están calificadas, sí. Es en función de la pertinencia, lo que requiere el país, excepto un grupo muy especial que se llama GAR, Grupo de Alto Rendimiento, que son los chicos recién graduados, 17, 18 años, que pasan el examen a la universidad y si están dentro del 1 por 1000 más alto, acceden directamente a una beca. Muchos no quieren irse, porque todavía son bien guaguitos, como decimos. Guagua en quichua significa bebito, como decimos en Ecuador. Pero si se nos van, por ejemplo, son unos 260, si se nos va el 50%, y esos van a las mejores universidades del mundo, porque además se los capacita para que puedan aplicar, se les enseña inglés, francés, a donde hayan escogido ir. Entonces estos chicos sí pueden escoger lo que quieran. El resto, normalmente becas de posgrado, sí es de acuerdo a la pertinencia, lo que necesita el país. Enfatizando sobre todo ciencias duras, más que ciencias sociales, sin desmerecer a nadie, yo soy un cientista social, pero sí, el país necesita muchos ingenieros, muchos médicos, y hay que dar prioridades en ese sentido. Y muchos de esos estudiantes van a regresar para ser profesores universitarios, porque otro desafío, no solo de Ecuador, de América Latina, es elevar fuertemente el nivel universitario, y lo estamos haciendo. Ya también se evalúan las universidades, de hecho se cerraron 14 universidades, eso es inédito, más aún en democracia, 14 universidades por falta de nivel académico. Falta de nivel académico. Esta profesionalización que usted está impulsando, usted está fuertemente en la creencia de que el desarrollo de un país también depende de un país muy bien educado. Eso es lo principal, la educación como derecho y como generador de talento humano para la riqueza, para generar riqueza para el buen vivir. Es un derecho. Así esa persona no vaya a ser más productiva, etc. Es su derecho saber su situación en el mundo, entender su entorno, recibir esa educación. Pero además es obvio que con talento humano, ¿no?, mejora productividad, mejora la economía, entonces es un círculo virtuoso el que se genera. Y no solo eso, ¿no? Para nosotros, como usted ha dicho, esa educación pública, de acceso masivo, de excelencia y absolutamente gratuita, es la base de la misma democracia. ¿De qué democracia hablábamos en países como Ecuador, cuando el que podía pagarse se podía educar mejor que en Suiza, y el que no podía pagar pues quedaba sin analfabeto? Y después nos decían competencia,
compitan, sálvese quien pueda. Bueno, al menos pongamos igualdad de condiciones iniciales, y no existía nada de aquello. Es muy importante señalar que la educación en nuestros países es de gran importancia para el desarrollo de estos. De esta manera, muchos sociólogos, analistas, especialistas en la rama han determinado que el desarrollo económico, político y social de las diferentes entidades va a depender de una buena educación, donde todos tengan acceso a esa educación. Presidente Correa, para todos estos proyectos, las escuelas del milenio, el tema de las becas, las universidades, etcétera, se necesita de financiamiento. ¿Cómo lo ha hecho Ecuador? ¿De dónde ha sacado este financiamiento? Porque son proyectos muy grandes, incluso hay megaproyectos de otro tipo que se están haciendo y se pretenden hacer. La inversión pública pasó de menos del 5% a más del 15% en nuestro gobierno, con un PIB más grande. Entonces, en términos porcentuales se triplicó, pero en términos absolutos es 4 o 5 veces más que antes de nuestro gobierno. El sector social es el triple, en educación más del cuádruple, en salud algo similar, y en otros sectores 20, 30 veces más, por ejemplo, energía, hidroeléctricas, estamos construyendo 8 hidroeléctricas, vialidad, etcétera. ¿Cómo lo logramos? Optimizando recursos, pero para eso era un cambio en el poder político. Cuando tenemos un poder político que defiende intereses de la banca, de los acreedores, esto no se podía lograr, pero como nosotros defendemos los intereses del pueblo ecuatoriano, apenas llegamos, hicimos una auditoría de la deuda externa, que se ha repagado 20 veces, y se la volvió a renegociar siempre a favor de los acreedores. Dijimos, esta deuda es ilegítima, no la pagamos, y luego negociamos muy fuertemente con los acreedores y recompramos a precio de mercado, a 30%, 33% en promedio de su valor nominal. Eso ahorró miles de millones en servicio de deuda. El servicio de deuda cayó de más del 20% del presupuesto a apenas el 5%. Entonces eso liberó muchos recursos. El petróleo, con estos contratos que les decía, ¿no?, de que nos pagan 4 o 5 dólares por barril, se nos llevaban en pesos los ingresos petroleros, las transnacionales, cuando el precio del barril subió a 50, 60 dólares. Entonces renegociamos durante 3 años esos contratos para cambiar las reglas, exactamente a lo inverso. Ahora le pagamos nosotros 10, 12 dólares por barril y el resto es nuestro. Eso nos ha dado miles de millones de dólares porque más aún subió el precio del petróleo. Antes, los grandes grupos, los grandes contribuyentes, que deberían ser grandes contribuyentes, no pagan impuestos y sabían que siempre iban a quedar en impunidad, que siempre se podía arreglar. Ahora saben que con nosotros no se juega y se ha triplicado la recaudación de impuestos. Esto nos ha dado ingentes cantidades de recursos, que antes estaban mal asignados, iban al exterior a pocas manos, para servir al pueblo ecuatoriano. Por eso hemos podido triplicar en términos porcentuales la inversión pública, tener la inversión pública más alta de América Latina, sin que existan grandes déficits fiscales y sin que el coeficiente de deuda PIB crezca a niveles peligrosos. De hecho, el 2013 cerramos con 24% de deuda PIB, este año vamos a cerrar con 28%. Señor presidente, esto del endeudamiento nos llama mucho la atención, porque por lo general los países latinoamericanos tienen que endeudarse para poder cumplir con las necesidades de los gobiernos, ¿verdad?, las necesidades del pueblo. Sin embargo, usted dijo algo muy importante hoy en el foro de Esquipulas. Usted afirmaba que no era bueno que los países se endeudaran, ¿verdad?, que incluso dentro de los datos que podemos manejar de Ecuador es que en el año 2000 no había un techo de endeudamiento y llegó hasta un 76%, ¿verdad?, en relación al PIB. Ahora hay un techo de un 40% que casi no llegan a él, pero también hay condiciones para utilizar ese dinero de deuda. No es que solo así se vaya a utilizar. ¿En qué rubros lo utilizan ustedes? Mira, hay principios técnicos que no se cumplían por la demagogia, la indolencia. Por ejemplo, si usted se endeuda, cuando teníamos moneda nacional, se endeudaba en dólares, deuda externa, tenía que ser para proyectos que generen dólares, para repagar la deuda, si no iba a producir en el mediano plazo un colapso en el sector externo. Pero se hacía todo lo contrario. Nos imponían una serie de condiciones, sobre todo los organismos internacionales, para pagar deuda por aquí, por acá, y no nos alcanzaba para los proyectos sociales, y venían ellos a prestarnos para proyectos sociales. Entonces nos endeudábamos en dólares para educación, salud, que puede tener altos retornos sociales, pero se necesitaban dólares para pagar esa deuda. Entonces creaban cuellos de botella en el sector externo. Ahora todo eso ha cambiado, solo podemos endeudarnos, la deuda externa solo puede servir para proyectos productivos que generen retorno,
inversión en divisas para poder pagar eso. Y los sectores sociales se los atiende sobre todo con nuestros propios recursos, sin esperar caridad al exterior, sin esperar préstamos, etc. Entonces todo eso está mucho mejor ordenado, con mucho más lógica. Cuidado, el endeudamiento per se no es malo, los déficits per se no es malo, es como una familia, todo el mundo puede caer en déficit. O sea, una cosa es que usted gaste más de lo que le ingresa, porque se va de farra, de fiesta todas las noches, eso es gasto corriente, entonces es gasto, bueno, que no genera un ingreso futuro y va a tener un problema. Pero, por ejemplo, si usted está pagando un arriendo de $500 y de repente le venden una casa que cuesta $20.000, pero y con eso va a tener que pagar, y le ofrecen un crédito que va a tener que pagar $400, paga $500 de arriendo, con el préstamo va a pagar $400 y en 10, 12 años la casa es suya. Por supuesto que es un gran negocio, pero cayó en un déficit. No ve que usted no gana $20.000 en un mes, va a tener que prestar. Entonces, eso es un déficit, gastó más de lo que gana y por eso se tiene que financiar. Entonces, déficit y endeudamiento, pero no todo déficit y endeudamiento es malo. En este ejemplo es un gran negocio. En el caso de Ecuador, gastamos como 1.000 millones antes de nuestro gobierno importando energía, cuando tenemos capacidad para exportar energía. En el 2016 vamos a ser exportadores de energía, pero estamos construyendo Coca-Cola Sinclair, una hidroeléctrica de 1.500 megavatios, 2.000 millones de dólares, no lo podemos pagar en un año, tenemos que endeudarnos, pero luego es un proyecto tremendamente rentable y no solo que permitirá pagar la deuda, sino que nos generará excedentes. Entonces el mensaje aquí, cuidado, nos manipulan, no todo déficit es malo, el ejemplo micro de esa familia, de la casa arrendada es válido, ¿ya? Y no todo endeudamiento es malo, depende por qué hay déficit, ¿no? Para qué hay déficit y para qué nos endeudamos. Ahora cuéntenos cómo logra esa mejora en el cobro de impuestos, porque usted también ha afirmado que no incrementar los impuestos no es lo más positivo para una sociedad, es mejor de alguna manera, valga la redundancia, mejorar esa recaudación tributaria. ¿Cómo lo hizo usted? Pero atentos, aquí hay muchos mitos, sobre todo de la derecha, que maneja medios de comunicación y nos hace creer eso. Pero América Latina no es una región de altos impuestos. ¿Cuánto será el más alto impuesto a la renta personal en América Latina? 35%. Vaya a Europa y encuentra países de 75% de impuesto a la renta para los segmentos más altos. Entonces, una falacia. El IVA, no sé, ¿cuánto es el IVA aquí en Guatemala? Del 12%, 13%. En Ecuador 12%. Vaya a Francia, pues vea cuánto es. Entonces, fácilmente supera el 20% en muchos países europeos. Entonces, es un mito esto de los altos impuestos en América Latina. Hay que saber poner impuestos, y el que más tiene, más pague. Y, sobre todo, saber recaudar impuestos. Entonces, luchando contra la evasión y con mayor eficiencia recaudatoria, hemos triplicado el ingreso tributario. Y con medidas inteligentes, para que los agentes revelen su información y para que ellos mismos nos ayuden a controlar. Por ejemplo, ahora son deducibles del impuesto a la renta para las familias los gastos en salud, educación, arriendo. ¿Qué implica esto? Que antes el médico nunca le hacía factura o el odontólogo nunca le hacía factura. Ahora el ciudadano, deme la factura porque esto me sirve para un descuento del impuesto a la renta. Pero ahí es el médico que me va a pagar pues el IVA y el odontólogo el IVA. Ahora, antes nadie, cuando pagaba el arriendo, tenía un contrato y tenía un recibo. Ahora, como eso es deducible del impuesto a la renta, señor, deme el recibo. Pero ese señor que está recibiendo la renta es el que me va a pagar el impuesto. Entonces también nos ha ayudado con estas medidas inteligentes, ¿no?, a recaudar más. ¿Alguna otra medida inteligente que les ha ayudado a recaudar más? Básicamente es eficiencia y lucha contra la evasión, ¿no? Saben ahora los empresarios, las empresas, las familias, que no se puede jugar con esto. Yo creo también que se ha generado una cultura tributaria y la gente se siente contenta de lo que se está haciendo con sus impuestos, ve los cambios, las carreteras, los colegios, entonces también como que se ve una predisposición mucho mayor a declarar sus impuestos porque ve que hay consecuencias positivas de esos impuestos. Presidente Correa, usted también ha indicado que para salir de la pobreza, en el caso de Ecuador, porque más o menos 1.237.000 ecuatorianos han salido de la pobreza según los índices que ustedes también han manejado. ¿Cómo han logrado salir de esa pobreza?
principalmente con las clases que están en peores condiciones. ¿Y cómo lo podemos hacer también los países latinoamericanos? Cuéntenos. El cambio en la relación de poder. Ahora esa es pobreza por ingreso, ¿no? Puede ser que pobreza por consumo haya disminuido mucho más, pero no tenemos esos datos. Porque hay muchas cosas que ya no exigen un desembolso monetario. Por ejemplo, educación, es gratuita, ¿no? Entonces puede ser una familia que no tiene mucho ingreso, pero tiene acceso a la educación. La salud es gratuita. Y ahora tenemos, fíjese, antes de empezar mi gobierno no había un tomógrafo en los hospitales públicos. Ahora tenemos varias decenas. Cada provincia tiene al menos un tomógrafo y muchas provincias tienen 3, 4, 5 tomógrafos. Una tomografía le puede costar $200 y antes eso era gasto de bolsillo del pobre o se moría el pobre. Entonces eso tiene importantes repercusiones en la disminución de la pobreza, pero fíjense que no se reflejen más ingresos, no es que esa familia pobre está ganando más, sino que tiene acceso a servicios por los que antes tenía que pagar. Entonces, probablemente con el enfoque, necesidades satisfechas, la pobreza ha disminuido mucho más, pero el estadístico que se maneja es la pobreza por ingreso. ¿Y cómo se disminuye pobreza? Aquí nadie ha inventado el agua tibia. La cuestión es voluntad política y capacidad política para hacerlo. Por ejemplo, empleo de calidad, mejora de salarios reales. En Ecuador a nadie le sorprendía que en dólares, cuando nosotros llegamos, habían tasas de interés del 24-25%, eso es lo que se llama remuneración al capital financiero. Pero el salario básico era $150. Y si usted aumentaba $5 ese salario básico, un escándalo populista, etc. Y nos hacían creer que eso era así. Gracias a Dios, algo entiendo de economía, yo sabía que no tenía que ser así. Entonces hemos reducido grandemente las tasas de interés, subido salarios reales. Eso es lo que se llama control de mercado. Entonces una forma de mejorar, disminuir pobreza es con control de los poderes del mercado y hacer los mercados más con mejor distribución social, controlando tasas de interés, controlando alquileres y por el contrario, tratando de maximizar salarios reales. Otra forma, un sistema tributario progresivo, el que más tiene que más pague. Y con ese ingreso, financiar adecuado gasto, sobre todo gasto en oportunidades iguales para todos, educación, salud, vivienda, etc. Además, una adecuada repartición de la riqueza social, el petróleo, se iba a las transnacionales, ahora queda para el pueblo ecuatoriano. La tierra está en pocas manos, nuestras propias Fuerzas Armadas tienen como 100.000 hectáreas. Esas grandes extensiones, esas haciendas, esas grandes extensiones de tierra están yendo a los campesinos. Antes un evasor, si se le incautaba una hacienda, que nunca ocurría, pero si se le incautaba, se la remataba y la compraba el mismo evasor. Ahora se incauta, se la vende a los trabajadores. Entonces una mejor repartición también del acervo social, de la riqueza social. Todo esto es bien conocido. La cuestión es tener la voluntad y capacidad política para hacerlo. Uno de los temas que usted también tocó hoy en el 5º foro de Esquipulas, muy interesante. Usted decía, la economía no es una técnica, es una política. Y también indicó que algo muy importante, y es que en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos lo que son los salarios fijos. Usted habló de un salario digno. ¿En qué consiste esto, presidente Correa, y cómo lo aplica o cómo lo mide? ¿Cómo es que la diferencia entre uno y otro? Primero una precisión. Lo que yo enunciaba es que se nos hizo creer que el desarrollo es un asunto netamente técnico. Claro que hay lugar para la técnica, pero puede tomar las decisiones políticas. Eso es como un puente, ¿ya? Una vez que usted dice, aquí va a hacerse el puente, viene el ingeniero y ve la forma más eficiente de hacerlo, etc. Pero la decisión de dónde hacer el puente, en el barrio rico o en el barrio pobre, es una decisión política. Y depende de sus compromisos, visiones, intereses, etc. Entonces, una vez tomadas las decisiones políticas, ahí puede venir el economista para ver de qué mejor manera se hace tal o cual cosa. Pero hay que tomar esas grandes decisiones políticas. Uno de los grandes errores durante la larga y triste noche neoliberal es que se elevó a los economistas al grado de sumos sacerdotes. Y las decisiones sociales tienen que tomar hombres políticos con visión integral. Y luego llaman a los técnicos. Y si es un asunto económico, llaman al economista. En todo caso, precisamente, luego de tomar la decisión de los salarios, ahí sí tenga el equipo y vea la mejor manera de hacerlo. ¿Qué decisión tomamos? Hay la disyuntiva siempre, que si usted eleva demasiado los salarios puede generar desempleo. Ese es el chantaje
con que siempre nos han presionado los grupos empresariales, el capital, ¿no? No me eleve mucho el salario básico, porque si no, no hay empleo. El socialismo tradicional eliminaba esa tensión entre capital y trabajo eliminando la propiedad privada. Sabemos que en el siglo XXI eso es imposible. ¿Cómo entonces resolver este dilema? ¿Cómo lograr mejores salarios sin caer en un mal mayor que es el desempleo? Lo que dijimos fue, bien, ustedes pueden pagar un salario mínimo, que como su nombre indica es un mínimo, para evitar el mal mayor, el desempleo. Pero nadie me va a declarar utilidades hasta que el último de sus trabajadores haya ganado un salario digno. ¿Cómo definimos el salario digno? El que permite a una familia típica ecuatoriana alcanzar la canasta básica de consumo y con eso superar el umbral de pobreza. En otras palabras, por ponerle un ejemplo, si el salario mínimo era $300, pero el digno era $400, ya usted podía pagarle a sus trabajadores $300, pero no podía declarar utilidades. Y si tenía utilidades, tenía que repartir todo hasta que cada uno haya ganado al menos $400. Los resultados han sido espectaculares. Subió el salario promedio en el mercado, ¿ya? Y ya este año el salario mínimo es igual al salario digno, sin trauma alguno, pese a que nos dijeron que íbamos a quebrar a todo el sector productivo, etc. Es muy interesante lo que usted dice. Un amigo comentaba precisamente que cuando venía de viaje de Ecuador, en el avión, siempre se encontraba más de algún empresario. Y los empresarios decían, bueno, sí, tal vez pagamos más impuestos, pero estamos ganando más. Quiere decir que hay un desarrollo realmente productivo. Ustedes no están peleando con esa inversión y esa productividad. Que mire, esa es la lógica común, que no se la tenía. La lógica individual era, mientras menos impuestos pague, mejor. Pero con eso no había carreteras. Y ese empresario tal vez ahorraba unos cuantos impuestos, pero no tenía cómo sacar sus productos. Con eso no había buena energía. Y ese empresario se ahorraba una platita con bajos impuestos o no pagando impuestos, pero al final su productividad disminuía muchísimo por los cortes eléctricos, la inestabilidad de la energía, etc. En general, no había competitividad sistémica. Ahora, cada quien cumpliendo su deber, pagando sus impuestos, hemos podido construir carreteras, hidroeléctricas, mejor educación, mejor salud. Y esto repercute pues, en esa competitividad sistémica, repercute en mayor productividad. Y se han dado cuenta, ¿no?, que cumpliendo nuestras responsabilidades sociales, en esa acción colectiva, todos contribuyendo para el bien común, todos mejoramos. En el sector de los discapacitados, señor presidente, ¿cómo ha mejorado y qué proyectos tangibles se han hecho para ellos? ¿Cómo se les ha apoyado? Bueno, y realmente estamos en la vanguardia a nivel mundial, ¿no? Ni siquiera a nivel regional, a nivel mundial, porque tomamos unas medidas muy importantes que cambiaron la vida de ese sector, que eran los pobres entre los pobres, los olvidados entre los olvidados. Y gran parte de esto se hizo porque nuestro propio vicepresidente, hasta mi anterior periodo, era discapacitado. Entonces él lideraba estos proyectos, ¿no? Parapléjico. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo? Ya existía la ley, pero no se la cumplía y la extendimos al sector público. Que toda empresa de más de 25 trabajadores ya tiene que tener al menos el 4%, es decir, en el caso de 25, un trabajador de personas con discapacidad. Entonces ese chico con síndrome de Down, tal vez no le va a poder hacer profundos cálculos matemáticos, pero sí puede atender un mostrador, dar indicaciones, ser mensajero. Ese chico que antes era una carga para su familia, muchas veces ahora sostiene a su familia, porque se ha logrado prácticamente el pleno empleo entre las personas con discapacidad. Entonces no se imagina el rescate de la autoestima y dignidad de este grupo vulnerable, los discapacitados. Además de eso, pues, se hizo la misión Eugenia Espejo. Las misiones nosotros las utilizamos cuando todavía no tenemos lista la institucionalidad, cuando hay que atender algo de emergencia, ¿no? Entonces, esto lo hicimos al inicio del gobierno, un censo de todas las personas con discapacidad, ni siquiera teníamos información. Ahora todo esto ya está institucionalizado, a esas personas se les daba ayuda, prótesis, sillas de ruedas, etc. Ahora todos tienen su registro, todos tienen seguimiento, prácticamente todos, yo les podría decir que casi todos. Entonces esas personas ya saben que van a recibir ayuda del Estado, tienen casi pleno empleo los que tienen capacidad de trabajar. Para las discapacidades más graves se creó el bono Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos fue un escritor guayaquileño, él mismo discapacitado. Entonces se les da prácticamente un salario básico a la mamá,
a la tía, a la hermana mayor para que cuide de ese discapacitado, un niño con parálisis cerebral grave que está echado en una cama. Se le da capacitación a esa persona para que atienda al niño. Entonces ya esa madre no tiene que salir a trabajar dejando a su hijo solo. Y el Estado no tiene ya que tener ese hijo. Porque esto fue analizado, ¿no? ¿Qué hacíamos? Grandes asilos, hospicios para estos niños, para estos discapacitados, y vimos que era mucho más eficiente y mucho más humano. Nadie iba a atender con mayor cariño a ese niño que su propia madre, pagarle a la madre, pagarle al familiar cercano, con adecuada capacitación para que lo cuiden a casa. Entonces son todos estos programas que tenemos en marcha y han tenido un impacto, yo le diría, histórico, drástico, extraordinario, en las condiciones de vida y en la dignidad del grupo de personas discapacitadas. Señor presidente, hablando de sectores, tanto Guatemala como Ecuador, tenemos diversidad de culturas y hay grupos indígenas que pertenecen a nuestras sociedades. En Guatemala se han hecho estudios y análisis y al final dentro de los grupos o de estos sectores rurales o estos grupos indígenas decían dentro de la problemática que pasaban, porque muchos de ellos ni siquiera reciben el mínimo del mínimo, y ellos indicaban, si no nos ayuda Dios, nos tiene que ayudar el gobierno. Si no es Dios, si no es el gobierno, ¿quién más va a ser? Sin embargo, usted también, sí, usted también con estos grupos dice no al paternalismo con estos grupos. ¿Cómo lo ha hecho usted para negociar? Deben ¿Cómo entender nos ha convencido? Que son los primeros, como decía la teología de la liberación, ¿no? Son los principales sujetos de su liberación, no son objetos. No es que tiene alguien que darles asiento. Ellos son personas con capacidades, muchas capacidades, y deben ser los principales sujetos de su liberación. Obviamente el Estado lo que tiene que dar es oportunidades, y ha habido una discriminación histórica con respecto a nuestros grupos ancestrales, nacionalidades ancestrales. Pero yo sí temo, ¿no? Ese paternalismo que inmoviliza en el mediano y largo plazo a esos mismos grupos, porque son con sus propias capacidades que tienen que salir adelante. En otras palabras, los pobres no necesitan caridad, necesitan justicia, y eso es lo que tiene que buscar el Estado. Y ellos también tienen que exigirse, porque muchas veces quieren que cambie su situación, pero sin cambiar nada, y eso es imposible. No, yo sigo con la misma técnica de producción, pero quiero salir, pero soy pobrecito, ayúdame Estado. Bueno, cambie esa técnica que es ineficiente. No, esta es la tradición, yo sigo haciendo lo mismo. Y hacer lo mismo significa obtener los mismos resultados. Entonces, el mensaje que les quiero dar es que ellos son los principales actores de su liberación y de su superación. El Estado tiene que apoyarlos, darles oportunidades, pero sin caer en paternalismos y victimizaciones. A mí me gustaría, aprovechando esto, aclarar algo de su forma de pensar, presidente Correa. En una entrevista usted decía que de ideología pues era de izquierda, pero de moral era bastante conservador. Pero usted habla de una izquierda donde se abre a lo que es la inversión, se abre a una correcta utilización de los recursos. ¿Cómo es esto? Si nos lo puede explicar y ampliar. A ver, vamos por partes, lo primero, ¿no? Es que ahora hay las novelerías. O sea, yo estudié que las ideologías tenían que ver con los modos de producción, con las condiciones materiales de vida. Entonces ahora se incluye una serie de cosas, ¿no? Si uno no es ecologista infantil, decir que nos muramos de hambre pero no toquemos una mata y vivan los pajaritos, uno no es de izquierda. Que si uno no está con el aborto, con el matrimonio gay, uno no es de izquierda. Entonces, poniendo un ejemplo extremo para ilustrar, si Pinochet era abortista, era de izquierda. Si el Che Guevara estaba contra el aborto, era de derecha. Es un absurdo, ¿no? La condición de izquierda o derecha históricamente ha dependido de otras cosas, no de estas cuestiones morales. Y en cuestiones morales, pues, más allá de mis convicciones cristianas y esto, o sea, la propia Constitución dice que hay que conservar la vida desde la concepción y que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Lo dice la Constitución, votada en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Con respecto a lo otro, también se cree que hay un conflicto entre izquierda y eficiencia. Tal vez fue el mayor error de la izquierda. Habló mucho de justicia social y habló muy poco de eficiencia. Nosotros somos una izquierda moderna, que hablamos muchísimo de justicia social, pero también muchísimo de eficiencia. Y muchas veces no hay mejor justicia social que la eficiencia, porque se puede hacer con los mismos recursos mucho más. Entonces no tenemos que olvidarnos de la eficiencia, de la sostenibilidad de nuestras políticas, de aumentar esa base productiva.
De hecho, yo gané las elecciones del 2013, ya no hablando de justicia social, hablando de cambio en la matriz productiva. Presidente Correa, estamos de alguna manera conociendo a Ecuador a través de esta gran campaña que ustedes han iniciado sobre lo que es el turismo. Nos invitan a conocer a Ecuador, de hecho, pues ya lo hemos conocido en algunos canales internacionales, y usted decía que no se debe de creer o poner todo, hay que creer que el turismo también puede ser parte importante en la producción de un país. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? De hecho, sé que la semana pasada les entregaron varios premios por esta campaña de turismo y por lo que han desarrollado en turismo en Ecuador. Mire, el cambio en la matriz productiva significa hacer nuevas y mejores cosas, pero también hacer mejor lo que ya veníamos haciendo. Siempre ha habido turismo en Ecuador, pero no había un empuje decisivo para aprovechar el inmenso potencial turístico que tiene Ecuador. Guatemala es un país bellísimo, pero Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo. Y incluso con el lecho marino somos el país más geodiverso del mundo. Tenemos selva amazónica, tenemos Andes con nieves en plena línea ecuatorial, tenemos costa del Pacífico y tenemos las Islas Galápagos. Entonces, tenemos para ofrecer todo y no se lo había desarrollado adecuadamente. Hoy el turismo está creciendo a 15% anual, estamos arrasando con todos los premios turísticos, tenemos una campaña turística espectacular que el programa va a cerrar con eso, All You Need is Ecuador, todo lo que tú necesitas es Ecuador. Nuestra oficina de turismo, nuestro Ministerio de Turismo ha ganado como la mejor oficina de turismo de la región. Entonces, esa es una de las áreas, esa es parte del futuro del país, el desarrollo del turismo. ¿Algunas estrategias que ustedes hayan hecho que el turismo crezca? O sea, ¿qué específicamente? Bueno, ha crecido mucho el turismo interno y entre otras cosas por las carreteras, porque antes era jugarse la vida, ir de un lugar al otro, con carreteras muy malas, había que ver si uno llegaba, si llegaba tan estropeado que no tenía ganas de hacer nada. Ahora la red vial ha mejorado muchísimo, entonces se puede viajar con seguridad. Por poner un ejemplo, de Guayaquil en la costa pacífico, en la Amazonía, fácilmente un viaje podría demorarse 18 horas. Ahora se puede llegar en 6 horas y por una carretera muy segura. Entonces hay un cambio radical en ese sentido. También hemos hecho una importante promoción externa, también por los éxitos que ha tenido Ecuador, ya está en el mapa mundial, en el radar mundial. Se habla de Ecuador, entonces despierta interés y ha crecido muchísimo el turismo de extranjeros, ¿no? Antes de mi gobierno no llegamos al millón, estamos en 800.000 turistas extranjeros, ahora este año vamos a llegar al doble, 1.600.000. Entonces un conjunto de cosas, ¿no? Turismo nacional, mejores carreteras, se promociona mucho al país, al interior también, y el turismo internacional también, por esa promoción y porque Ecuador ya es referente en cuanto a éxito económico, etcétera, y despierta el interés de la gente. Usted también hablaba que es importantísimo el tema de la integración para el crecimiento y el desarrollo de nuestros países. ¿Cómo lograr una verdadera integración? Bueno, con voluntad política, eso se podría lograr mañana si hubiera suficiente decisión política, pero ¿por qué la necesidad de integración? Porque enfrentamos los días de mañana en la conferencia importantes peligros externos, lo que se llama economía de restricciones externas, injusta división del trabajo, financiamiento caro, escaso, transnacionales que abusan de nuestros países, pero paradójicamente, por ejemplo, financiamiento es caro y escaso y nosotros mismos mandamos la plata al exterior. Con la integración podríamos tener nuestro propio Banco de Desarrollo, nuestras propias reservas y financiar la región, no estar financiando a Miami, un absurdo, ¿verdad? Con las transnacionales. Solito Ecuador luchando contra las transnacionales nos pueden aplastar. Mira el caso Chevron, esta empresa corrupta y corruptora. Pero juntos nosotros le podemos poner las condiciones a las transnacionales. Separados probablemente las transnacionales nos pongan las condiciones a nosotros. Separados vamos a competir, como podemos caer de nuevo en la barbaridad de competir para atraer inversión y por ejemplo como se hizo en la noche neoliberal, precarizando condiciones de trabajo, haciendo caer salarios reales, quitando estabilidad laboral. ¿Y quién se beneficiaba de todo eso? Del sacrificio de nuestra fuerza trabajadora, el capital. Y competíamos entre nosotros para ver si venía el capital a mi país y cada vez eran peores las condiciones de trabajo. Con la integración podemos poner, por ejemplo, salarios mínimos regionales y ya no caer en ese absurdo de competir en base a quién ofrece una mano de obra más barata
para el capital transnacional. Entonces las potencialidades de la integración son múltiples. El mundo del futuro será un mundo de bloques, ¿no? Entonces como bloque América Latina, por ejemplo coordinado a través de la CELAC, puede ya incidir en un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral, todo está en función del más fuerte. Ya podemos hablar de igual a igual con el norte, que la OEA sea un lugar de encuentro entre CELAC como bloque y Norteamérica, no ahora que estamos dispersos y hay el peso hegemónico de Estados Unidos. Entonces las potencialidades de la integración son múltiples. Como dije el día de mañana, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia. Ahora, usted habla de voluntad política para lograr esa integración. ¿Qué otros problemas ha observado usted? ¿Por qué no logramos realmente hacer una verdadera integración? Son intereses de... Es la historia que nació nuestra república. ¿Por qué se dispersó? ¿Por qué se desintegró? Se dividió la República Centroamericana. ¿Por qué se dividió la Gran Colombia? Por ambiciones de caudillos, porque cada quien quería gobernar un territorio. Entonces, cuando superemos esas agendas personales, esas agendas grupales, esas agendas incluso territoriales, y veamos mucho más lejos, nos pensemos como la patria grande, como ciudadanos de Latinoamérica, probablemente lograremos esa integración. Quiero regresar a un tema que ustedes tienen dentro de su desarrollo económico y que considero es importante. ¿Cómo pueden los países pobres, que tienen recursos naturales, tal vez no a gran escala como los podría tener Ecuador, pero cómo pueden ellos hacer progresar esos recursos sin endeudarse negativamente, como usted bien decía, y favoreciendo a la gran mayoría? Mira, le completo la idea anterior, ¿no? ¿Cuándo lograremos integración? Cuando entendamos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pero todavía falta para aquello. Sobre lo otro, mire, sí, hay diferentes condiciones para el desarrollo. Hay países que la tienen más difíciles que otros. América Latina tiene una gran ventaja. Tal vez la región del mundo con mayor cantidad de recursos naturales. Pero por ahí no vienen novelerías de que no hay que tocar los recursos naturales. Que nos muramos de hambre, pero que vea la naturaleza, sin entender que el ser humano es lo más importante de esa naturaleza. No es lo único importante. En la Constitución ecuatoriana le otorgamos hasta derechos a la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Y que toda acción humana va a tener un impacto. Lo importante es que sea ese impacto limitado, que se repare en la mayor impacto ambiental, en la mayor proporción posible, y que sirva pues para que la gente viva mejor. Entonces, en el caso de Latinoamérica, ¿qué hacer? Aprovechar al máximo, con la mayor responsabilidad ambiental y social, los abundantes recursos naturales que el destino nos ha otorgado. Pero es un absurdo ser mendigos sentados en un saco de oro. No solo aquello. O sea, algo sé de desarrollo. No por despierto, sino porque media vida me he pasado estudiándolo, ¿no? El sudeste asiático, ¿cuánto tuvo que sufrir para desarrollarse porque no tenía recursos naturales? Tuvo que permitir por décadas la explotación criminal de su mano de obra. Lo dicen expresamente los líderes del sudeste asiático. El Lee Kuan Yew de Singapur. América Latina no tiene que pasar por ese trance, gracias a sus recursos naturales. No tiene, por ejemplo, con recursos naturales, ¿ya? Con el petróleo yo puedo construir hidroeléctricas, con hidroeléctricas voy a tener energía barata, y con energía barata puedo tener salarios reales altos, pero para no perder competitividad, darles energía barata, no como antes, energía cara y salarios de miseria. ¿Sí me explico? Con los recursos naturales podemos tener carreteras y ganar en competitividad sistémica, y generar empleo con buenos salarios. Entonces, yo sí me inquieta mucho esas novelerías, que los que menos responsabilidad tenemos en el cambio climático, etcétera, somos los que queremos sacrificar a nuestros pueblos para no aprovechar nuestros recursos naturales. Y los grandes contaminadores siguen destruyendo el planeta y ellos ya tienen un nivel de vida muy superior. Es un absurdo. Tenemos que aprovechar al máximo nuestros recursos naturales, con toda la responsabilidad social y ambiental, pero utilizarlos al máximo. Y paradójicamente, utilizar el extractivismo para salir del extractivismo. Algunos creen que salir del extractivismo es dejar de producir petróleo, minería. Probablemente salgamos del extractivismo, pero para volver a una economía recolectora. Salir del extractivismo es movilizar esos recursos hacia otras áreas, turismo, para que cada vez tenga menos peso el sector extractivista. Y sobre todo movilizarlo a la creación de la única economía que se basa en recursos infinitos, que es la economía del conocimiento,
el talento humano, la ciencia, la tecnología, la innovación. Usted habla que por lo visto esto es paulatino, ¿verdad? Es paso a paso. Y nos está comentando que parte de los proyectos que tiene también Ecuador, ahorita que lo toca, también es la construcción de hidroeléctricas. ¿Cómo está haciendo Ecuador, cómo está haciendo el presidente Correa para poder negociar una posibilidad o un posible conflicto social como nos sucede en el resto de países latinoamericanos, donde todavía no se acepta que podamos utilizar en forma efectiva los recursos de nuestras poblaciones? Hay que superar mitos, Elsie. O sea, no hay que quedarnos con lo que queremos escuchar. Como decía un jesuita amigo mío, hay que ver claro, sentir hondo y obrar recio. Ver claro, no caernos en mitos. Que el petróleo está destruyendo la selva amazónica. La selva amazónica la está destruyendo el crecimiento de la frontera agrícola y pecuaria, el crecimiento de la ganadería practicada por nuestros pueblos ancestrales, y el ganado fue traído por los españoles, pues ni siquiera es tradicional aquello. La minería sí es tradicional, porque nuestros pueblos eran orfebres. Entonces hay que ser sensatos, ver la realidad, no quedarnos con lo que queremos escuchar, muchas veces por vanidad, para decir yo sí me preocupa la naturaleza, el buen vivir, y hay que respetar la cultura, el folclore, y confunden miseria con folclore, ¿no? Y es la mayor forma de discriminación. Como es un pueblo indígena de la Amazonía, sí que sus casas no tengan piso, que no tengan electricidad, que no tengan agua potable, alcantarillado, hospitales, vía de comunicación, educación. Esa es su cultura. No, eso es miseria. No es fruto de la cultura, del folclore, no es fruto de la injusticia, de la exclusión. Nada justifica eso en el siglo XXI. Entonces hay que ver claro, ¿ya? La selva amazónica se está destrozando, en nuestro caso, por la expansión de la oferta de la frontera agrícola y pecuaria. Y eso no va a poder parar hasta que no tenga alternativas de ingreso y de trabajo. Y eso nos pueden dar los recursos naturales, el petróleo, que tiene un impacto ambiental, pero mucho más concreto, limitado. Ah, que el petróleo ha sido una desgracia en 40 años en el Ecuador. Sí, porque estuvo mal pues aplicado. Pero nuestro gobierno, nuestros proyectos petroleros como Pañacocha han ganado premios internacionales pues, por responsabilidad ambiental, amigables con el medio ambiente, etc. Algo similar con respecto a las minas, ¿no? Las minas contaminan el agua. La minería moderna no contamina el agua, recicla el agua, ¿no? Y lo que está destrozando el agua dulce ecuatoriana son las aguas servidas de las ciudades, porque todas las ciudades, Guayaquil, Quito, etcétera, botan sus aguas a afluentes, botan sus aguas servidas a afluentes de aguas naturales, ¿no? Ríos, etcétera. Y para resolver eso, se necesitan miles de millones de dólares en sistemas de procesamiento de esas aguas servidas. Y para eso necesitamos pues recursos. Y esos recursos pueden venir de, por ejemplo, la minería. Entonces, paradójicamente, bien utilizados, nuestros recursos naturales no renovables nos pueden ayudar a conservar nuestra naturaleza, nuestra Pachamama. Entonces debemos ser muy realistas y no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Eso es ser irresponsable. Señor presidente, ya estamos casi llegando al final de esta entrevista. Sin embargo, ¿hacia dónde va Ecuador? ¿Qué va a hacer usted, qué va a hacer su gestión, qué va a hacer su gobierno para que todos estos proyectos que han iniciado y que han de alguna manera hecho un desarrollo para el mismo Ecuador, para todos sus habitantes, continúen en los próximos gobiernos? Que estos programas no sean eliminados, que tengan una continuidad. ¿Va a seguir usted en el poder o qué van a hacer? Algo tiene que haber para que haya esta continuidad. Sí, pero eso no lo podemos hacer nosotros, no podemos hacer milagros. Eso depende del pueblo ecuatoriano. Y entonces, o sea, no nos engañemos. Todo esto depende de ganar las elecciones. Perdemos las elecciones, vuelven los neoliberales y vuelven a cobrar educación, vuelven a cobrar salud, dejan de hacer colegios. En Guayaquil no se había hecho un colegio, la ciudad más grande del país, en 30 años. En 30 años. No hay que, para los pobres la sumo escuela primaria. Y el que pueda pagarse que estudie colegio. ¿Ya? Todo era privatizado. La educación, la salud como mercancía. ¿Cómo evitar eso en el futuro? Hay que seguir ganando elecciones y para no volver al pasado. Y eso ya depende del pueblo ecuatoriano. También nuestra responsabilidad es hacer lo que tengamos que hacer para la continuidad del proyecto. Por eso hemos presentado una reforma, sí, una propuesta de enmienda a la Constitución para permitir la reelección de todas las autoridades, pero incluido yo. Pero eso sería el último recurso. Porque usted sabe que tenemos poderosos enemigos, como los medios mercantilistas, propiedad de media docena de familias, que si saben cuál es el candidato nuestro ya lo van a destruir. Si hubieran sabido
que yo no iba a agachar la cabeza frente a ese poder mediático en el 2006, me hubieran destrozado y no estaría aquí. Eso es lo que van a hacer con cualquier candidato nuestro. Entonces debemos abrir el abanico de opciones lo más posible y dejar como último recurso que yo me lance a la reelección del 2017. Pero crean que sería el último recurso porque esperamos que alguien tome la posta. Hay muchos líderes. La cuestión es un líder que sea capaz de sortear ese cerco que le va a poner la prensa y los poderes fácticos para destrozarlo. Señor presidente, quisiera invitar a todos nuestros amigos guatemaltecos, no solo de aquí que habitan en este país, sino que también nuestros connacionales en Estados Unidos, en Canadá, nuestros amigos centroamericanos, para presentarles un poco de Ecuador, si le parece. Lo vamos a hacer a través de estas imágenes e invitarlos para que lo visiten como un nuevo destino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Gracias a ustedes. Si prohíbe un periódico de que viene a correr el enemigo de la prensa, ¿no? Por favor, que me dan publicidad gratuita. Ese de este tipo que era el presidente de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este marroquín? ¿Qué le parece a usted la CIP, ahorita que antes de... Un gremio empresarial. Es más, con comportamiento de un mafioso, es el origen de la CIP. Entonces que nos quieren impresionar, ellos mismos se nombran como árbitros del bien y del mal. ¿Con qué solvencia moral? ¿Con qué legitimidad? Si es tan solo el gremio, los dueños de estos negocios dedicados a la comunicación, donde habrá empresarios y patrones muy buenos y donde probablemente habrá muy malos que no pagan impuestos, que no pagan, que maltratan a sus trabajadores, pero ¿quién les dio, las funciones de árbitros del bien y del mal? ¿Quién les dio la legitimidad para aquello, la solvencia moral para aquello? No la tienen, es un simple gremio de dueños de negocios dedicados a la comunicación. Pero ya vio usted que no es así. En el 5º foro de Esquipulas usted tuvo un lleno total, ¿verdad? Y fue recibido con un aplauso cariñoso de toda la población. Antes eran los referentes, los árbitros del bien y del mal. Y ahora, por ejemplo, en Ecuador yo tengo mucha más credibilidad que los medios. Y eso es lo que los desespera y cada vez son más agresivos. Pero como digo, día de mañana también son unos grandes debates planetarios. ¿Podrá llamarse una sociedad verdaderamente libre cuando el derecho a la información, algo tan importante como la comunicación social, que puede consolidar o destruir sociedades, está en manos de negocios privados con fines de lucro? Esta es una reflexión que tenemos que hacer y un debate planetario. Estamos hablando entonces de una prensa responsable. Yo estoy seguro, señor presidente, que la existe. Por supuesto, una buena prensa es vital para la democracia. Pero una mala prensa, cuando estos señores creen que porque tuvieron plata para comprarse una imprenta, pueden poner y sacar presidentes, juzgar en los titulares, condenar, absolver, ¿no? Entonces llamar a un presidente de un Estado soberano enemigo de la prensa porque no agachamos la cabeza frente a ellos. Cuando tienen esas posiciones tan arrogantes, tan deshonestas, solo por el hecho de haber tenido una imprenta, pues esa prensa puede ser fatal para esa misma democracia. Así es, la prensa debe de ser responsable y debe de ser para informar adecuadamente a una población, incluso, de alguna manera de acuerdo, opinar, apoyando esa democracia. Pero habría que también debatir, porque ellos mismos se arrogan las funciones de cuestionar al poder político, ¿no? Y eso es democracia y libertad de expresión, pero si el poder político los cuestiona a ellos, eso es antidemocrático y coartar la libertad de expresión. ¿Quién entiende esas contradicciones? En todo caso, tienen que decirlo, ¿no? O sea, tienen que hacerlo éticamente, profesionalmente, tienen que decir, no confundir información con opinión y no hacerlo partidistamente. Pero esta gente lo hace partidistamente. Los que nos están viendo, ¿qué pobre tiene un medio de comunicación? Son las oligarquías las que la tienen. ¿Y a quiénes se pertenecen las oligarquías? A los sectores más retardatarios de nuestra América Latina. Entonces, fíjense, ellos son los que nos dan la información. Y no lo que hacen no es informar, sino manipular. Pero esto no, tiene que ser un debate a nivel de América Latina y a nivel planetario. No, estamos de acuerdo. Así que muchas gracias a esta prensa libre independiente que me insulta. Ok, si prensa responsable y que ayuda al crecimiento antes de la democracia. Totalmente de acuerdo. Gracias. Y estos negocios privados, que por tener este negocio, haber tenido plata para comprar una imprenta, creen que pueden callar lo que quieren, inventarse lo que quieran. Eso se llama manipulación, no se llama información. Gracias, señor presidente, por haber estado con nosotros. Es libertad de expresión. Sí. Es atentar contra esa libertad. Estamos de acuerdo. Una prensa responsable que ayude a la democracia de un país informando verídicamente, apegado a esa realidad, ¿sí? Y que también eduque y oriente. ¿Sí? Muy bien. Gracias, presidente Correa. Y ahora sí, sí, los invitamos a Ecuador y nos despedimos con este video.
No hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse. Nada que puedas cantar que no pueda ser cantado. Nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr que no pueda lograrse. Nadie a quien puedas ayudar que no pueda ser ayudado. Nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor. Amor es todo lo que necesitas. No hay nada que puedas saber que no se sepa. Nada que puedas mirar que no pueda ser visto. Ningún lugar donde puedas estar que no sea donde tenías que estar. Es fácil. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.